Hola, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Eh, Creo que ya son 7:05, así que vamos empezando. Bueno, quiero presentar, mi nombre es Paul Rojas, soy CEO de Nuxu, y a nombre de todo el equipo quiero darles las gracias por compartir con nosotros hoy día. Esta noche tenemos un par de grandes invitados, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes experiencias. Nuxu es una startup peruana y hace unos meses hemos lanzado al mercado nuestro software de educación virtual tipo SaaS, se llama Nuxtu, ¿no? Y bueno, sin más, quiero darle pase a nuestros invitados. Hoy contamos con la presencia de Luis Félix, que es consultor transversal en Atipax y en estado beta, y con Mario Guerrero, que es director de soluciones de aprendizaje en Atipax Terén, ¿no? Ambos son profesionales que tienen mucha experiencia y son referentes en el mercado en temas de diseño instruccional y educación virtual. Quiero darles las gracias por participar con nosotros de este conversatorio. Luis, Mario, bienvenidos y dejo al auditorio a su disposición. Gracias, Paul. Gracias, Paul. Gracias. Hola, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la presentación y gracias a todos por estar acá presente y por la puntualidad que han tenido de compartir esta noche conjuntamente con Mario, ¿no? La idea es de que en estos 60 minutos más o menos que tengamos, les podamos compartir algunas experiencias, algunos tips, algo que nosotros hemos aprendido en mi caso ya casi 11 años en proyectos de e-learning. Mario, ¿en tu caso cuántos años llevas? Sí, vamos por ahí, ya van 15 años, 14 años. ¿No? Entonces, en estos años han visto muchos aprendizajes, cosas que hemos ido aprendiendo, cosas que nos han salido bien, otras que no han salido tan bien, y la idea es compartirlo con cada uno de ustedes y poder con ello ver qué nos llevamos de este masterclass, ¿no? El objetivo de esta sesión es de que podamos compartir algunos tips que les podamos entregar, que nos han servido al momento del diseño de proyectos e-learning, ¿no? Yo brevemente me voy a presentar y luego Mario también, y empezamos con este conversatorio. Igual vamos a habilitar preguntas para poder conversar en conjunto, ¿no? Entonces, bueno, yo soy ingeniero de sistemas. Como les mencionaba, tengo más de 10 años en proyectos e-learning, más del lado tecnológico, ¿no? Lado de plataformas de aprendizaje, plataformas gamificadas, aplicaciones, apps de educación virtual. Les voy a comentar el caso de un proyecto que he estado últimamente relacionado con aplicaciones para dispositivos móviles, ¿no? Y en todos estos años trabajando con proyectos de todo tamaño, ya sea del sector corporativo, implementando plataformas de aprendizaje para el sector corporativo y también desde el lado académico, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les voy a compartir el día de hoy, experiencias de implementación de plataformas e-learning para bancos, para empresas de retail, para universidades, y también aplicaciones, desarrollo de aplicaciones gamificadas y offline para e-learning y educación virtual en general, ¿no? Así que a su disposición para poder conversar el día de hoy. Adelante, Mario. Sí, gracias, Luis. Bueno, ante todo, buenas noches con todos. Gracias por su tiempo y bueno, por la confianza, por estar presentes y pues compartir un poco la experiencia que tenemos tanto Luis y yo. En mi caso, en efecto, ya voy como eh, Te fuiste unos segundos, Mario. ¿Estás por ahí todavía? sí, pues, se reinició acá. Bueno, les comentaba que bueno, yo ya tengo alrededor de 14, 13 años en lo que es en sí en general brindar soluciones de aprendizaje tanto a nivel de entidades educativas, instituciones educativas, como también a nivel corporativo. En mi caso, la trayectoria se inició en la Católica, en la Dirección de Educación Virtual, en el cual estuve trabajando alrededor de 7, 8 años, y luego pasé al ámbito corporativo, si se puede decir, trabajando en USIC, que es la Universidad Corporativa de Intercorp. Estuve trabajando ahí unos 2, 3 años
en el cual desarrollé no solamente soluciones virtuales de aprendizaje, sino soluciones blended, en el cual, dada una coyuntura, una necesidad en particular, pues se pensaba una solución que abarcaba no solamente la parte virtual, sino también algunas actividades presenciales, seguramente, e inclusive algunas actividades que, bueno, en aquella época llamábamos on the job, y creo que también me parece que ese término se sigue manteniendo, que era como que cursos que no son cursos, ¿no? O el aprendizaje que no se da mediado a través de cursos, sino simplemente de actividades en el mismo puesto de trabajo para lograr un cambio, ¿no? En el desempeño. Y bueno, y después en los últimos 4 años, pues he estado con mi empresa, con Atipax Training, brindando soluciones de aprendizaje, principalmente soluciones e-learning, y obviamente en este último trayecto del año ha explotado la demanda, evidentemente por la coyuntura, y bueno, esa es un poco la experiencia que tengo. De formación soy educador, mi especialidad es matemática, es profesor de matemática, pero bueno, casi toda mi experiencia profesional la he volcado en temas ligados a andragogía y bueno, lo que les comentaba, ¿no? Soluciones de aprendizaje para instituciones educativas y para el ámbito corporativo. Ok, listo. Estoy compartiendo por el chat un enlace a Slido y un código. Slido, para el que no lo ha usado, es una plataforma colaborativa para que puedan, para poder hacer preguntas, ¿no? Me imagino que deben tener preguntas, dudas, quieran que toquemos algún tema en específico, ¿no? Relacionado al tema eh, del diseño de proyectos e-learning, ¿no? Nosotros tenemos, según la agenda que tenemos como 5 puntos. El primer punto de la agenda es en dónde estamos en educación virtual, qué hemos aprendido. Ese es el primer punto. El segundo, que actualmente casi la única forma de educación es la virtual, por ahí, o en todo caso es la que mayormente se usa actualmente por el contexto en el que estamos de la pandemia. El tercer punto son ya casos de proyectos e-learning, casuística que le vamos a contar. Y finalmente los tips en diseño y ejecución de proyectos e-learning que se puedan llevar, ¿no? Y siempre con preguntas que ustedes nos pueden hacer a este conversatorio que le estamos brindando. Le estoy compartiendo ahorita el Slido, de un segundo. Y ahí está slido.com y ahí está el código. Sí, disculpen, lo había puesto en mensaje privado, ¿no? Entonces pueden ir haciendo sus preguntas, pueden ir votando de repente, si es que alguno quiere, le considera alguna pregunta interesante, lo puede ir votando por ahí y vamos conversando, ¿no? Entonces, el primer punto de la sesión de hoy, les comentaba que es, ¿en dónde estamos en educación virtual? ¿Qué hemos aprendido? ¿No? Mario, ¿cómo empezaste? ¿Qué has aprendido en este tiempo? ¿Cómo crees tú que ha evolucionado la educación virtual y tú involucrado en esos contextos? Y bueno, digamos, en estos 13 años que vengo involucrado en este ámbito de la educación, pues creo que en los años 2005, 2006, por lo menos a nivel de universidades, había esta línea que no dividía tanto el aprendizaje a distancia con el aprendizaje virtual o el aprendizaje a través del e-learning. En aquellos años creo que todavía no había una distinción clara de qué era un aprendizaje a distancia y un aprendizaje virtual. Y obviamente, porque por lo menos en nuestro país, en aquella época todavía se estaba desarrollando el tema de las plataformas y la plataforma en sí no como una intranet, sino como un espacio de aprendizaje, ¿no? A veces recuerdo mucho cuando trabajaba en la Católica y veía las plataformas de aquella época, eran más esquematizadas y modeladas como un repositorio de contenidos de información, pero no necesariamente como un espacio para no solamente revisar
revisar los contenidos, sino también para corroborar los contenidos o para comunicarse con los pares o con los docentes. Entonces, de aquella época en que la distinción entre distancia y lo virtual no era tan clara y por el tema de la conexión de Internet en aquella época y los desarrollos que habían en plataformas, poco a poco se fue haciendo más claro esta distinción y obviamente las plataformas fueron teniendo mayores funcionalidades, no solamente a nivel de comunicación de cara al docente y al estudiante, sino ya con una óptica de aprendizaje autoinstructivo, a mi parecer. Se fueron estableciendo ciertos, ciertos elementos que permitían que el estudiante pues pueda revisar ciertos contenidos y la plataforma puede de alguna otra manera guardar la información y por ende identificar quiénes habían revisado ciertos contenidos, ciertas elementos que eran parte del curso y por ende asignar notas, asignar ciertos indicadores que permitían identificar por lo menos la comprensión de los contenidos. Entonces, yo, por lo menos de mi experiencia, he podido ver ese paso del aprendizaje a distancia a lo virtual con estos cambios en plataformas y también, obviamente, cuando entró a tallar mucho, en el mundo virtual hay contenidos que, digamos, se trasladan en un formato que se denomina SCORM. SCORM se deletrea SCORM. También he podido ver que progresivamente los contenidos se han tratado de migrar a este tipo de formato. ¿Y por qué? Porque cuando uno maneja sea un video, un curso interactivo, un PDF y lo transformas a formato SCORM, puedes tener una plataforma X, digamos Moodle, de repente por N motivos quieres ir hacia o migrar hacia otra plataforma, Canvas, SuccessFactors, Blackboard, y todas ellas pueden leer los cursos en formato SCORM. Entonces, y por ende pueden guardar la información de lo que un estudiante puede hacer o un participante puede hacer al acceder a ese curso. Y he visto que progresivamente se ha ido migrando a este tipo de formato, independiente de la característica propia del contenido que se va a abordar, ¿no? Sea audiovisual, sea interactivo, o sea inclusive sea algo más textual, ¿no? Eso por mi parte podría mencionar. Correcto. Sí, bueno, sí, yo también recuerdo, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar con Mario hace muchos años también en la Universidad Católica en PUC Virtual. Ahí fue donde yo me inicié en estos temas de educación virtual. Y recuerdo que esta evolución, ¿no? En dónde estamos. Yo creo que hemos aprendido bastante, pero todavía creería que nos falta a todos, ya que todavía se suele un poco, desde mi opinión, tender a pensar de que la educación virtual es como que pasar, tengo mi clase presencial y cojo esa clase presencial y lo paso a una plataforma o lo paso a una videoconferencia y ya puedo, digamos, tener educación virtual y los que por ahí han hecho algo de esto en algún momento, me podrán dar la razón de que no es así, ¿no? Pero creo que se ha ido aprendiendo en el tiempo. Por otro lado, también a veces, y esto es como una crítica constructiva, nuestros amigos, como les decía, yo soy de tecnología, no soy de la parte académica, entiendo un poco, pero no soy especialista, a veces tienden a tener como que muy el tema académico, que es importante y es lo más importante, pero lo tienden desde mi punto de vista, a complejizar algo que podría ser algo más sencillo, ¿no? Entonces, pero creo que eso con el tiempo se ha ido aprendiendo. En el lado corporativo también es un poco distinto el abordaje que se da de ello. Y esto me da punto a pasar al siguiente tema, de que es que actualmente, por el contexto, una de las, digamos como la única o casi la mayor parte de educación en los últimos 6 meses, en todos los formatos y niveles, ya sea educación básica regular, colegios, los que tienen hijos lo podrán mencionar,
educación superior, institutos, universidades o posgrado, o inclusive educación corporativa, la única forma de poder entregar educación en estos últimos meses ha sido de manera virtual, ¿no? De la noche a la mañana nos agarró la pandemia y así lo hayamos hecho antes o no, debimos abordar y afrontar este reto de prácticamente virtualizar en la marcha o tratar de abordar sobre la marcha estas cosas que no estaban preparadas y no estaban diseñadas, ¿no? Y creo que uno de los aspectos, yo tengo una niña de 7 años que está en segundo de primaria, y también prácticamente ella fue al colegio 3 días, 3, 4 días y empezó la pandemia y ya no pudo ir al colegio, a su colegio presencialmente y hasta el día de hoy está recibiendo sus clases de manera virtual. Hubo muchas críticas en el momento dado que los profesores quizás no estuvieron preparados, estuvieron también sobre la marcha a aprender, porque esos profesores de educación primaria que probablemente toda su vida profesional lo han hecho de manera presencial, hacerlo de la noche a la mañana virtual, más aún que no estaban preparados, fue bastante un reto para ellos, ¿no? Entonces no quiero tampoco simplemente criticar, sino también poner sobre la mesa que fue una realidad y que todos en mayor o menor grado hemos ido aprendiendo en este proceso, ¿no? Pero aún con todo, creo que todavía se tiende a pensar de que, y esto lo escuché en una compañera, en una colega que también trabajé con ella, que se tiende a pensar que 3 horas digamos, de créditos o 3 horas de clases tienen que ser 3 horas conectadas a videoconferencia, o 3 horas conectadas o 3 horas viendo videos grabados, y no necesariamente es así, ¿no? Ya que hay otro componente que a veces se pierde en ese camino, o no se ha tenido presente en mucho tiempo, ¿no? Porque hay otras formas de que esas horas cronológicas de aprendizaje estén inmersos otros elementos, ¿no? Entonces, pero yo creo que hemos aprendido, ¿no, Mario? ¿Tú qué piensas aquí de cómo ha sido este abordaje para todos los contextos que de la noche a la mañana todo se tuvo que volver virtual? Sí, de hecho, desde la experiencia, digamos, que tengo, sí puedo ver de que en el caso de las empresas, ha generado una sensación de disrupción en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Tengo un cliente que, digamos, es un banco, uno de los principales bancos, y bueno, ¿qué ha pasado? De que antes sus capacitaciones presenciales a las personas que atienden en agencia, ahora las tiene que volcar completamente virtual, ¿no? Y en efecto, tú, tal cual lo comentas, Luis, lo primero que quisieron hacer es hacer estas videoconferencias, pero había ciertos destrezas que uno debe tener en ventanilla, que no necesariamente con una clase de Zoom se pueden fortalecer o se pueden reforzar. Y más pasaba por comprender qué tipo de entrenamiento virtual se requería acondicionar para, de alguna u otra manera, desarrollar lo que se hacía de manera presencial. Entonces, para este banco lo que optamos fue, sí, algunos digamos, contenidos podrían ser explicados por expertos, no tal cual como dices, 3 horas virtuales, ¿no? Sino pues, sesiones muy cortas. Luego algunos otros contenidos pasarlos simplemente en un formato de lectura, porque simplemente tenían que leer cierta información, obviamente digerida y curada para que esta información de lectura sea lo más escueta posible y concisa, y después generamos unos simuladores. En estos simuladores lo que hicimos fue básicamente simular ciertos procesos que se dan en la atención a ventanilla, y lo abordamos como un juego en realidad. Los simuladores tenían ciertas características, voy a comentar muy rápidamente 3 de ellas. En el proceso de atención al cliente, en estos simuladores, habían decisiones importantes que el colaborador debía de tomar, y si se equivocaba, regresaba al inicio, porque esa decisión era muy importante. Era como que si tomaba la decisión errónea en ese momento de la atención al cliente, prácticamente malograba la transacción.
y por ende en el simulador lo hacíamos retroceder al inicio. Otro aspecto importante es de que para tomar las decisiones había un cronómetro. ¿Por qué? Porque obviamente en el contexto de la simulación atención al cliente, mientras mayor rapidez y agilidad tengas, pues la satisfacción del cliente va a ser mayor. También agregamos esta condición, ¿no? Y lo tercero es de que tratamos de simular no solamente el trato o el diálogo que hay con la persona, sino también tratamos de simular la interacción que tiene la persona, el colaborador, el que atiende en ventanilla, con su software, con su computadora. Entonces, identificamos con el cliente estos elementos que eran importantes que no sean transmitidos por una videoconferencia, sino que necesitaban de ensayo-error. Y obviamente una vez que identificamos eso, pues generamos pues estos otros recursos que eran simuladores y que buscaban lograr este reforzamiento de ciertas habilidades, ¿no? Entonces, y surgió así esta idea de generar este otro tipo de recursos para simular de alguna otra manera lo que se da en el presencial, ¿no? Y eso es muy importante, y quizás con eso quiero cerrar esta experiencia que he tenido, ¿no? Que todo lo que era presencial no necesariamente tiene que volcarse en virtual bajo un mismo formato. Y cuando digo formato, imagínense que lo presencial puede transformarse en un video, lo presencial puede transformarse, sí, en una sesión en línea con un experto, lo presencial puede transformarse en un compendio de lecturas. Ustedes tienen que ir identificando cuál es el mejor medio para aprenderlo de manera más rápida, que ustedes puedan generar con cierta rapidez estos recursos, pero a su vez estos se acondicionen a la habilidad o al contenido que queremos que aprenda nuestro público objetivo, ¿no? Eso es muy importante para identificar el tipo de, digamos, de contenido o de submodalidad de e-learning que vamos a escoger para distribuirlo de manera virtual. Genial, Mario. Justamente hay una pregunta, ya he compartido la pantalla, ahí están ya comenzando a hacer preguntas y hay una que está relacionada a lo que estás comentando, ¿no? Dice, menciona, perdón, pues ¿por qué se tiene tan mala estigma en la modalidad asíncrona? En este proceso, tanto en colegios como universidades, hace uso mayor de la modalidad síncrona como si fuese la única manera, ¿no? Es lo que comentan, ¿qué puedes opinar de ello? Lo que pasa es que creo que también hay una desventaja, y es que quienes generan contenidos, pues al no tener el know-how de la parte virtual y la diversidad de maneras en que uno puede virtualizar las cosas, es ahí donde quizás lo más obvio podría resultar es que lo que antes yo explicaba frente a un público, lo hago ahora frente a una computadora, y esa computadora se convierte en el medio para transmitir lo que hacía en público. Entonces, desde mi parecer, creo que esa analogía o esa relación que uno tiene hace que uno caiga en generar solamente comunicaciones en tiempo real para virtualizar, ¿no? Y de hecho, digamos, desde mi experiencia, al trabajar con un colegio que tiene varias sedes en el Perú, lo que hemos tratado de hacer en el curso de matemática es tomar la idea del virtual, pero de alguna otra manera hacer una especie de primero la parte asíncrona sin necesidad de un profe, pues que culmine siempre como que con un reto, con una tarea, la cual tiene que ser ejecutada, porque si no, cuando ya llega el momento síncrono, cuando tienes que trabajar con tus compañeros, no vas a estar perdido, por decirlo así, ¿no? No vas a encontrar la hilación de lo que hay que hacer, ¿no? Esta idea la adoptamos de una modalidad que se llama Flip Classroom, en donde como que se trataba de, primero, todo lo que era aprendizaje individual, pues sí, hacerlo asíncrono, y después, ya pasarlo en el momento de trabajo colaborativo con los demás pares, que se genere ese momento de comunicación, pero siempre y cuando
haya un trabajo individual de por medio, ¿no? Que era justamente el reto final que se proponía en la parte asíncrona, ¿no? Entonces uno puede generar este tipo de elementos o de metodologías, tomarlas en cuenta para que este momento asíncrono pues sea lo más productivo posible de cara al estudiante. Perfecto, sí. Bueno, sí, la siguiente pregunta también igual va por ahí, ¿no? Que menciona que se tiene como que todo tiene que ser síncrono, ¿no? Para los que todavía de repente recién se están incorporando al mundo del e-learning, se habla de dos tipos de recursos de aprendizaje, ¿no? Los recursos síncronos, que son en sincronía, que están al mismo tiempo, y los asíncronos, que son actividades de aprendizaje que no necesariamente están al mismo tiempo, lo puedo hacer según mi ritmo, según mi tiempo, ¿no? Entonces, las videoconferencias son actividades de aprendizaje síncronas, que es al mismo tiempo, ¿no? Entonces, algunas preguntas están relacionadas que por qué se tiende a que todo tiene que ser síncrono, y no necesariamente, no funciona que, porque tengo mis 10 horas de clases presenciales, esas 10 horas deben ser 10 horas de videoconferencia, no necesariamente es así, dado que hay otros tipos de formatos, e inclusive no es didáctico tener tantas horas en videoconferencia, ¿no? Porque cansa y porque es otro tipo de forma de aprender, ¿no? Por acá también preguntan, ¿el aprendizaje digital efectivamente está en aumento y se ven las mejoras progresivamente? ¿Nos pueden comentar algunas estrategias para generar un buen contenido de e-learning, ya que es difícil de producir? Sí. Desde mi lado, y también conectando con otra pregunta que está más abajo, sobre todo el LMS, ¿no? Que son las plataformas. Hoy en día existen un sinnúmero de plataformas de aprendizaje, plataformas inclusive gratuitas, open source, plataformas donde se paga una suscripción, plataformas con licenciamiento, hay un sinnúmero, ¿no? Entonces, acá hay dos preguntas, una relacionada, ¿dónde podría estar? ¿En Amazon, Azure? ¿Cómo haríamos un MVP de este tipo y cuánto costaría un MVP de este tipo? Correcto. Entonces, estamos hablando por un lado de las plataformas y por otro lado, cuáles las estrategias para generar contenidos, ¿no? Por el lado de las plataformas, en realidad, algo que yo siempre, a pesar que mi rubro es el tecnológico, siempre recomiendo que la tecnología es necesaria, pero no lo más importante. Lo más importante es el contenido de valor que se quiere entregar, los objetivos de aprendizaje que tiene el programa, el curso, o lo que se quiera entregar u ofrecer, ya sea desde el lado con un tema de generar ingresos al vender un curso, o en el caso, por ejemplo, de una empresa que quiere entregar esto para sus colaboradores y no necesariamente se vende el curso, sino se busca igual el aprendizaje. Entonces, salvado el primer punto, que es qué quiero obtener a nivel de aprendizaje, salvado ese primer punto, lo siguiente ya es pensar en el tema virtual, es cómo lo voy a distribuir, ¿no? Entonces, tenemos un sinnúmero de plataformas. Hay desde, por ejemplo, las plataformas colaborativas como Google Meet y todo lo que es Drive, Google Teams, que hoy día casi todos los colegios, los que tienen hijos pequeños, están usando o Teams o Meet de Google, que en mi opinión, y creo que la opinión de muchos también, son plataformas muy buenas, pero no están diseñadas para que sean plataformas de aprendizaje. Son plataformas que han sido diseñadas para trabajo colaborativo, para que las empresas o digamos, grupos pequeños colaboren en un trabajo común. Teams, Microsoft Teams, es una muy buena herramienta de videoconferencias, pero no es una herramienta de aprendizaje. ¿Y por qué la mayoría, igual que Meet? ¿Pero por qué lo utilizan? Porque tienen convenios en los cuales es gratuito y tenemos videoconferencias gratuitas, pero no han sido diseñadas para ello, ¿no? Entonces, ahí es donde entran a tallar los LMS que ahí mencionan en uno de los comentarios, ¿no? Voy a sombrear el que estoy contestando, que son las plataformas de aprendizaje que sí han sido diseñadas y creadas desde un inicio para gestionar el aprendizaje y para que se emule un entorno virtual de aprendizaje. Y en estos entornos tenemos
Se pueden tener plataformas como Moodle, como Blackboard, como Canvas, Teachable, Teachler y una serie de plataformas. Ahí por ahí en Nuxtu creo que hace un par de meses se grabó un webinar sobre plataformas de aprendizaje. Por ahí de repente si es que el anfitrión puede compartir el canal de YouTube de Nuxtu, porque hay como 3 webinars donde se habla casi en extenso del diseño instruccional y de las plataformas de aprendizaje. No quiero llevar toda la charla de hoy relacionado a ello, pero de manera general, estas plataformas tienen, como son tecnológicas, tienen que estar alojadas en un servidor. Y aquí preguntan si es Amazon, Azure o cuál sería, ¿no? Entonces, mi recomendación para redondear esta pregunta es de que primero utilicen una gratuita, no se lancen a utilizar una de pago o un servidor, Amazon, Azure, hasta no primero entender de qué va esto, ¿no? Más que todo para los que están iniciando. Ya los que ya tienen más tiempo en ello ya conocen qué es un LMS, cómo funciona, qué servidor se necesita, y ya se pueden como que aventurar a ir a algo más, a un servidor más grande, ¿no? Pero por ahora lo que yo les puedo recomendar es, para un MVP, van a probar si algo va a generar ingresos, vayan con algo gratuito, ¿no? Ahí le han pasado el canal de YouTube y ahí hay una charla justamente de plataformas de aprendizaje con los nombres y los enlaces, y les va a poder ayudar a que puedan ir con ellos. Y Mario, y para la pregunta, ¿qué puedes recomendar? Acá nos pueden comentar estrategias para generar un buen contenido e-learning, ya es que es difícil producirlo. Hay 2 preguntas. ¿Es difícil producirlo? Sí, no. ¿Y qué puedes recomendar ahí? Más que difícil, requiere de cierta laboriosidad. Y yo, bueno, desde mi experiencia, ¿qué estrategia? Creo que la principal estrategia es dosificar los contenidos. Eh, Me ha pasado varias veces que, digamos, un cliente tiene sus contenidos, entre comillas, listos para virtualizar, pero de repente es una PPT de 60 slides. Y eso hay que dosificarlo, hay que identificar y discriminar qué contenidos realmente requiere ser trasladado al colaborador o al estudiante, ¿no? Sea el ámbito en el que estemos hablando, qué contenidos realmente necesita él saber para lograr el objetivo de aprendizaje o para lograr la meta que se tiene en el curso o lo que deseamos brindar. A veces, sobre todo, me ha pasado en cursos que tienen que ver procedimientos. A veces pues, la típica es explicar todo el flujo de un procedimiento determinado, ¿no? Y en el curso se quiere explicar todo el flujo, pero de repente en todo ese flujo, la persona a la cual está dirigido el curso solamente interviene en 2 o 3 momentos. Entonces, en un curso virtual en donde la capacidad de autoaprendizaje es la que impacta directamente en la calidad en cómo se va a aprender, este, mientras más fácil se lo pongamos a la persona en cuanto a la información y contenidos que le vamos a brindar, más fácil le va a ser a él aprender. Entonces, lograr ciertas, digamos, partiendo de la idea de esto de qué estrategias recomiendo, la primera es dosificar. ¿Y cómo dosificas? Discriminas primero. De todos estos contenidos que tú quieres brindar en el curso, ¿cuáles realmente necesita el colaborador para aprender lo que tú quieres enseñar, ¿no? Lo segundo, otra estrategia importante es saber desde dónde van a conectarse los estudiantes para ver los contenidos. Eso también es muy importante, ver si es que lo están haciendo desde, lo van a hacer desde su celular o de repente sí lo van a hacer generalmente desde sus computadoras. Eso también es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si pensamos que todos nuestros contenidos sean full videos, ¿ya? De repente, si lo ven desde su celular y obviamente están utilizando sus propios paquetes de datos, seguramente les vamos a consumir mucho de ese paquete de datos que él tiene, ¿no? Y por ende, el acceso a la información le puede ser, le puede generar ciertas molestias o cierta desazón, si se puede decir, o cierta dificultad por parte del estudiante o del colaborador, ¿no? También yo creo que es importante eso, saber desde dónde va a acceder la persona para ver los contenidos y sobre ello tratar de encontrar algún,
algún formato que se ajuste a la naturaleza de lo que queremos enseñar, pero a su vez que se ajuste a cómo el colaborador va a revisar esta información y le sea más fácil, ¿no? Además, en el tema de los videos, recuerden que un video, si no lo colgamos en un portal como Vimeo o YouTube, puede ser que le cueste un poquito en rapidez del video en verlo, ¿no? Porque un video no pesa poco, generalmente pesa de 15 megas para arriba. Entonces, este tipo de cositas hay que tomar en cuenta, ¿no? Desde dónde lo va a ver, dosificar los contenidos y discriminar aquello que puede ir dentro del curso y aquello que no es prescindible, y si quieren lo pueden colocar como anexo o a veces como descargables, ¿no? Eso también yo diría, ¿no? Genial. Sí, y ahora vamos a entrar en la parte ya de la casuística, un poco a contarles sobre algunos proyectos en que hemos estado, ya sea de manera independiente o de manera en conjunta con Mario, ¿no? Yo les voy a comentar dos proyectos en los que he tenido oportunidad de trabajar. El primer proyecto fue hace algunos años, cuando tuvimos que implementar el aula virtual para la Universidad Corporativa de Intercorp, para UCIC. Fue un reto bastante grande, ya que esta universidad tenía que estar, la Universidad Corporativa de Intercorp, tenía que estar integrada con su el sistema de gestión académica, ¿no? Normalmente en las universidades o en las empresas grandes, aparte del aula virtual, tienen su sistema de gestión académica, ¿no? La cual en el aula virtual es donde entregan todos los contenidos, todo el proceso de aprendizaje para el alumno, y en el sistema de gestión académica están los créditos, las notas, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, tuvimos que hacer una integración entre PeopleSoft, es un sistema de gestión académica bastante usado en las universidades, y tuvimos que integrar el sistema de gestión académica con el aula virtual, que en este caso era Moodle. Y el reto aquí fue dado de que, ¿qué sucedía? Al tener dos sistemas, uno del aula virtual, que era Moodle, y el otro, el sistema de gestión académica, que era PeopleSoft, tenían que hacer doble trabajo, ¿no? Si un profesor nuevo, un alumno nuevo o un curso nuevo, tenían que crearlo en el sistema académico PeopleSoft y luego volver a crearlo en el aula virtual. Y todo el contenido que se generaba, notas, tracking, tenía que manualmente descargarse y volver a cargarlo en el sistema de gestión académica, ¿no? Entonces lo que se hizo fue integrarlo, hacer una integración para que conversen ambos sistemas y en la cual puedan hacerse una sola vez y no tener que hacerse dos veces y manualmente, ¿no? Entonces, eso fue uno de los retos que tuvimos al momento de integrar este sistema académico con el aula virtual Moodle, ¿no? El siguiente que tuvimos es que esta plataforma tenía que ser para por lo menos 50.000 usuarios, ¿no? Entonces se tuvo que desplegar, en este caso se usó Amazon, para poder tener una arquitectura tecnológica que pueda soportar y la plataforma no esté lenta, no se caiga, se prever cuando hay exámenes en línea al mismo tiempo y la plataforma tenía que soportar ello, ¿no? Entonces, en este proyecto fue bastante interesante, por un lado la integración con dos sistemas y por otro lado la arquitectura de los servidores en la cual tenía que poder soportar esa cantidad de usuarios que les menciono, ¿no? Muchos están preguntando, y voy a aprovechar, voy a compartirle acá la pantalla, muchos estaban preguntando sobre cómo se han inscrito. Ustedes, por ejemplo, se han inscrito automáticamente por una landing, la estoy compartiendo ahorita en pantalla, esta que está acá. Sí se ve, Mario, lo que estoy compartiendo, ¿no? La landing page. Sí, correcto. Ok, esto que está acá es una landing page que se genera automáticamente. Perdón, disculpen que ahora sí. Que se genera automáticamente. ¿Desde dónde se genera? Desde el aula virtual.
¿no? El aula virtual es campus.nuxpo.la, este es un aula virtual, voy a cerrar sesión acá. Este es el aula virtual. Entonces los administradores han creado aquí, va a haber un curso, han creado acá una masterclass, y al momento de crear esta masterclass con la descripción y los dos profesores, automáticamente estos datos que están dentro del curso se genera una landing page. Entonces, la imagen del curso va acá a este lado. El nombre del curso va aquí en esta parte de acá, ¿no? Aparte, esta es la descripción del curso, que es esto que está acá. Los profesores son los que están aquí. En este caso, como es una masterclass, está Mario Guerrero y el que habla, ¿no? Y así otros datos adicionales propios del curso. Y digamos lo que ustedes, cuando ustedes se han matriculado en esta masterclass y han visto esto, lo que ustedes hicieron fue colocar su correo, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner acá un correo Gmail, y ustedes se han tenido que registrar. Y al momento de registrar, le ha pedido algunos datos. Y al momento de confirmar registro, automáticamente se han creado una cuenta en el Moodle y se han matriculado en el curso que está acá. Automáticamente. Como el curso era gratuito, era de manera automática, ¿no? De manera automática se han matriculado en este curso. En el curso sea de paga, probablemente les va a pedir, digamos, la pasarela, ¿no? Les comento esto a las preguntas que están sobre la plataforma, sobre los plugins. En este caso, es una plataforma Moodle, ¿no? Los que conocen algo de Moodle se pueden dar cuenta que es algo bastante similar, con por ahí un poquito más de diseño, pero es algo similar. Y lo que se ha buscado acá es que todo el proceso de registro y de matriculación sea automática y no sea de manera manual, ¿no? Y la segunda vez, cuando de repente se vuelvan a inscribir en otra masterclass, como ya tienen cuenta creada, al momento de colocar el correo ya no les va a pedir todos sus datos, simplemente les va a permitir que se registren, ¿no? Entonces, ahí para lo que estaban preguntando acerca de la plataforma y los plugins, ¿no? Entonces, digamos, complementando el proyecto que les quería comentar, es que a nivel de integraciones se puede integrar con sistemas académicos, se pueden integrar con pasarelas de pago, se puede integrar con automatizando inscripciones, ¿no? Eso depende mucho de lo que pueda ofrecer la plataforma. En este caso es Moodle. Moodle es software libre, es gratuito, pero en el caso de Nuxtu lo que se ha hecho ahí es integrarlo, coger lo mejor de Moodle e incorporarle nuevas funcionalidades como pasarela de pago, inscripción automática, reportes automáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese es un proyecto que les podría comentar con respecto, si tienen ahí por ahí alguna pregunta, alguna duda, igual encantado de responderlas con respecto del lado tecnológico de la plataforma, propiamente qué es lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Mario, y tú desde el lado más académico, ¿qué proyecto podrías comentarnos? Sí, bueno, ya al inicio de esta clase comenté una experiencia, quizás agregar otra en la que también a veces pensamos de que en virtualizar unos cursos demanda pues primero lanzar la plataforma, luego virtualizar los cursos, luego pensar en los reportes. Y les comento que no es tanto así, se pueden hacer o se pueden ir pensando las tres cosas a la vez y desarrollando las tres cosas a la vez. De hecho, con uno de los clientes que tenemos en la empresa, primero pues empezamos desarrollando cursos, pero luego sucedió la pandemia y todo se tenía que activar con cierta rapidez. En mi caso, al igual que Luis, yo también conozco de Moodle y bueno, lo que le dije sí al cliente que habían diferentes LMS, pero que bueno, que principalmente recomendaba Moodle, primero obviamente por el conocimiento que tenía y porque era fácil administrarlo y tener con cierta rapidez todos los cursos que estábamos armando para ellos. Y segundo, porque le pregunté qué tipo de reportes necesitaba y qué tipo de seguimiento requería. Y obviamente el Moodle pues cubría esas necesidades, ¿no? Entonces, cuando estamos pensando desde cero, no piensen de que armar la plataforma es un prerequisito para pensar en los cursos virtuales,
Y tener los cursos virtuales listos es un prerequisito para pensar en qué tipo de reportes vamos a requerir o cómo vamos a hacer el seguimiento a los participantes. No, se pueden hacer las tres cosas en paralelo, siempre y cuando quizás el prerequisito de todos ellos es tener claridad en dos cosas. Lo primero es, ¿qué voy a medir? Tengo empresas que antes, cuando sus capacitaciones eran presenciales, básicamente sus indicadores eran de asistencia. Medían su efectividad de la capacitación dependiendo a cuánto público asistía a sus clases, ¿no? En un virtual ese tipo de medición se pierde, ya no va a eso, ¿no? Entonces hay que pensar qué es lo que se quiere medir, ¿no? Si se quiere medir conocimientos, pues obviamente se pueden generar ciertos cuestionarios, ciertas herramientas que nos permiten ver o corroborar que se adquirieron los aprendizajes. O si es que se quiere medir la cantidad de documentación o de recursos revisados, también es viable para ver como que el avance de estudio, ¿no? Quiénes están consumiendo los cursos, ¿no? Entonces, es importante tener claridad en eso, ¿no? ¿Qué es lo que se va a medir para con ello definir qué tipo de reportes se van a requerir y también a su vez qué tipo de características va a tener los cursos, que en este caso los SCORM nos permite generar todo este tipo de reporte y ser almacenado en la plataforma, y también la plataforma pues nos permita obtener esta data, porque todo esto es automatizado o medianamente automatizado, ¿no? El Moodle nos arroja ciertos reportes, nos permite descargar ciertos reportes en Excel para saber el estatus del avance del estudio, para saber las notas que puede obtener uno en los cuestionarios que se puedan crear y las notas inclusive que podamos crear dentro de los mismos cursos. Un curso puede tener un segmento de evaluación y en formato score, cuando termina el curso no solamente aparece finalizado, sino también la nota asociada a la evaluación que estaba al interno de ese score, de ese curso, ¿no? Imagínense que, yo qué sé, están explicando un curso y de repente sus últimos son preguntas sobre el curso y te arroja una nota y esa nota queremos que sea registrada en la plataforma. El formato SCORM permite eso y el Moodle te lee esa información. Entonces, cuando uno parte de cero, debe tener claridad de qué va a medir, como le decía hace un ratito, a quién está dirigido y cómo se va a conectar. Y bueno, y lo otro, también les reitero, el tema de dosificar, ¿no? ¿Qué contenidos vamos a brindar? Entonces, con esta empresa hicimos las tres cosas en paralelo. Configuramos y customizamos su plataforma a la par que estábamos desarrollando sus cursos y a la par que ya estábamos definiendo el tipo de reporte que va a requerir para ver el estatus. Prácticamente los tres quedaron a la par, casi se acabaron al mismo tiempo y bueno, en el lanzamiento pues todo estuvo bien. Se pudo lanzar a los tiempos, los cursos pudieron estar aptos en el momento en que se requerían y la información pudo ser guardada en la plataforma para poder desarrollar estos reportes. Entonces, cuando ustedes abarquen este tipo de desarrollos, pues no, piensen que cualquiera de los tres se puede desarrollar de manera simultánea. Gracias, Mario. Y un último proyecto que les quería compartir que he estado participando últimamente es el proyecto de Aprendo en Casa. Y este proyecto, sí, muy brevemente, que está ya por salir, básicamente se trata de la aplicación móvil que está siendo instalada en las tabletas que está distribuyendo, o que va a comenzar a distribuir el Ministerio de Educación para las zonas rurales o los alumnos de muy bajos recursos, ¿no? Un poco algunos datos de ahí. Ahí se ha implementado un Moodle 3.9, y un poco el aprendizaje aquí es que tenemos más de 1.800.000 usuarios, ¿no? Porque siempre se tiende a pensar que Moodle, al ser software libre, no puede soportar, digamos, tal cantidad de usuarios, pero es 1.800.000 usuarios que están registrados, ¿no? Usuarios de colegios primarios, secundarias, que van a recibir las tabletas. Están organizados en 32 cursos,
los cursos de cada grado, pero lo particular de esto no tanto es el Moodle, sino es la aplicación móvil que va a ser instalada, y para esa aplicación móvil se ha usado el app oficial de Moodle, y la cual se ha hecho ciertas adaptaciones para que se pueda usar. Pero ¿cuál es lo particular acá? Que esta aplicación va a funcionar 100% offline, porque estos contenidos van a ser distribuidos a nivel nacional en lugares que probablemente no haya internet, inclusive no haya luz. Entonces, para el tema de la luz, cada tablet se está yendo con un cargador solar para que sea cargado con ello, y para el caso del internet, los contenidos están siendo precargados, ¿no? Y con la ventaja que cuando se vuelva esa tableta a conectar a internet en algún momento, toda esa data pueda pasar en automático hacia este Moodle que tiene todos estos cursos y todos esos usuarios precargados, ¿no? Es un proyecto en el cual he estado involucrado los últimos meses con un equipo del ministerio que realmente me saco el sombrero por ellos, un poco estando bien comprometidos con esto, y he tenido el privilegio de poder aportar un granito ahí con otro equipo también, en el caso de desarrollo del app o la adaptación del app de Moodle, cual se ha customizado con la marca del proyecto Aprendo en Casa, y también con esta creación de cursos offline, para que no haya necesidad de usar la aplicación móvil. Va a poder funcionar 100% offline sin conectarse a Moodle, y cuando se conecte puede enviar toda la trazabilidad de información, ¿no? Es un proyecto muy interesante que he tenido oportunidad de aportar, y con ello ya damos pase a la parte final de esta presentación con este resumen. José Mario, ahí que nos puedas ver el resumen de las consideraciones para la realización de proyectos e-learning. Estos tics. Tu audio, creo, Mario. Perdón, sí, correcto, ya me di cuenta. Bueno, como les decía, alrededor de esta sesión, pues hemos justamente abordado algunos de estos 4 puntos que hemos señalado en esta parte, ¿no? Y que justo hay una coincidencia que las hemos resuelto a raíz de las propias consultas que ustedes nos han hecho llegar, ¿no? En cuanto al público, nuevamente, ¿no? Tener conocimiento de cómo se va a conectar las personas para acceder a los contenidos de e-learning resulta vital para que el formato de virtualización de contenidos sea ad hoc o se acondicione al dispositivo, a la conexión a internet y al tipo de formato que le resulte más fácil a la persona, pues, revisar estos contenidos y estos cursos virtuales, ¿no? En cuanto al alcance, que pasa por el tema de dosificar los contenidos, siempre la pregunta, ¿qué voy a enseñar? Y quizás para ser más preciso, todo lo que tengo, necesito enseñarlo, todo lo que tengo en mi PPT, todo lo que tengo en mis documentos, necesito enseñar todo eso. Es importante hacernos esa pregunta, o al experto trasladarle esa pregunta, para comenzar a discriminar qué es lo que realmente va dentro del curso y qué puede ser colocado como anexo o prescindir de ello, ¿no? Y lo otro importante al momento de embarcarse en un proyecto e-learning es identificar cómo voy a verificar que se aprendió los contenidos, ¿no? Como Luis lo decía, hay plataformas como Moodle que nos permite tener cuestionarios para corroborar conocimientos básicos, y también si queremos utilizar ya no un aprendizaje instructivo, sino acompañado por un tutor o un docente, podemos dejar tareas, ¿no? Más que todo, esto me estoy imaginando en el ámbito educativo, académico, porque en el corporativo generalmente no se dejan tareas, ¿no? La evaluación pasa por otro lado. Y justamente por eso hablo de hay que pensar en cómo voy a verificar que se aprendió lo que se ha desarrollado en un curso. Y luego otro aspecto importante es en el desarrollo, ¿no? Y acá en el desarrollo hay que ir pensando si uno mismo va a hacer todo el desarrollo, uno mismo va a generar los videos, los cursos interactivos, los audios, los PDF, los PowerPoint, uno mismo los va a generar, o si cuenta con el apoyo de alguien.
Y si es que cuenta con el apoyo de alguien, de un diseñador gráfico, de alguien que te pueda ayudar para la creación de contenido interactivo, lo importante acá es generar plantillas, generar ciertos patrones que puedan de una u otra manera servir para que los contenidos que se pasen a virtualizar pues tengan una estandarización, ¿no? Y esto obviamente, al tener una estandarización, ayuda a que la secuencia, pues, para el estudiante sea fácil de revisar, ya cuenta con una misma estructura, ¿no? Y finalmente, en la implementación, como también lo mencionaba en algún momento, hay que preguntarnos qué vas a medir, ¿no? ¿Qué vas a medir para el momento de lanzar tu curso, ¿no? Si vas a medir conocimientos, pues seguramente un cuestionario te ayudará mucho, ¿no? Si quieres ya medir alguna destreza en particular, quizás sí sea importante identificar algún mecanismo para corroborar que se está aplicando esta destreza en el puesto de trabajo, ¿no? O si estamos hablando en el mundo académico, pues poner de repente algún caso en el que resuelva ese caso, ya sea en grupo o de manera individual, para corroborar que se ha adquirido esa habilidad o esa destreza. Entonces, esos 4 aspectos son muy, muy importantes cuando uno se enfrasca en un proyecto e-learning y que de alguna otra manera marcan una pauta para el desarrollo mismo de los contenidos que queremos virtualizar. Correcto. Adicionalmente a los 4 puntos que muy bien ha marcado Mario de manera transversal que hay que tenerse en cuenta, yo les compartiría un poco la experiencia que les he comentado también de las plataformas de Intercom, de las universidades corporativas o de Aprendo en Casa, es de que al momento cuando ya estamos pensando en educación virtual de manera masiva, o sea, me refiero a que muchas personas van a llevar ese entrenamiento o esa capacitación o ese curso, deben pensar en automatizar la mayor cantidad de temas operativos, ¿no? Por ejemplo, esta sesión en Zoom, como ustedes ya se inscribieron en este curso y este Zoom está integrado con el aula virtual, automáticamente ya se ha tomado asistencia de quiénes han llegado y cuántos han sido los minutos que cada persona ha estado. Si bien es cierto, esto no necesariamente asegura el aprendizaje, porque puede ser que alguno ha estado haciendo otra cosa al mismo tiempo, etcétera, etcétera, pero al menos es un primer indicador que, por ejemplo, en el caso de universidades o institutos, lo necesitan para poder tener como evidencia la participación dentro de la sesión en vivo, ¿no? Entonces, imagínense que el profesor, aparte, o sea, tomar lista de manera online ya no es eficiente, ¿no? Entonces, esto se puede automatizar. A su vez también reportes automáticos de cuánto tiempo ha estado cada uno de los participantes, ¿no? Todo eso, Zoom, que es ahorita una de las herramientas que más se utiliza de videoconferencia, con su API, permite conectarse y extraer automáticamente esa información, ¿no? Entonces, les digo este ejemplo para que también como un tic adicional es de que en caso tengan que de hacer capacitaciones masivas, tienen que pensar en automatizar la mayor cantidad de temas operativos para que se puedan centrar en lo verdaderamente importante que es el aprendizaje per se, el diseño instruccional y los indicadores que menciona Mario se debe tener en cuenta al momento de plantear o de ejecutar un proyecto de educación virtual, ¿no? Y bueno, eso era lo que nosotros les queríamos comentar, justo estamos sobre la hora, agradecer a Paul y a su equipo, desde mi lado, por la invitación, ¿no? Y creo, Paul, quieres comentarlo porque la idea de esta masterclass es tanto Mario conjuntamente conmigo, vamos en unos días iniciar ya un curso, ¿no? Imagínense, esto ha sido más expositivo, pero el curso, tenemos planteado un curso de 24 horas, donde en sesiones ya con un grupo más reducido, tipo taller, podrían aprender todos estos aspectos que le hemos comentado de manera general. No sé si Paul quieres comentar algo al respecto. Así es, Luis. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y compartir un poco las experiencias. De hecho, hay un tema que también es súper importante, que quería apelar un poco a su experiencia y preguntarles, de alguna manera es importante el desafío que tenemos al movernos al mundo virtual, ¿no? Al trasladar todo un ecosistema educativo
al mundo virtual para poder generar aprendizaje a partir de esto, ¿no? Y esto efectivamente tiene pues también un componente cultural, ¿no? Y me gustaría que quizás también nos puedan precisar cuáles serían sus recomendaciones para poder abordar este cambio cultural dentro de una organización, ¿no? Cómo incorporar de alguna manera algunas recomendaciones que nos puedan dar a todos estos aspectos técnicos que ya nos han venido comentando, ¿no? Claro, adelante Mario. Sí, bueno, de mi parte, hay una capacidad que es muy importante en el tema autoinstructivo, que es la capacidad de aprender a aprender. Esta capacidad, evidentemente, no necesariamente todas la tenemos adquirida. Seguramente aquellos que por un tema de curiosidad, por un tema de simplemente de querer saber más, cuando tenemos ciertas dificultades en nuestras tareas, en nuestras labores en la empresa, seguramente en algún momento algunos de nosotros googleamos cómo encontrar una solución frente a ese problema que tenemos y bueno, y revisamos información y sobre ello tomamos decisiones para dar solución a esa eventualidad que nos acontece, ¿no? Esa descripción que he hecho es de alguna otra manera describe ese esa capacidad de aprender a aprender, ¿no? Y cuando estamos hablando en cursos virtuales, esta capacidad potencia el aprendizaje virtual. ¿Por qué? Porque fomenta de alguna otra manera que quien ve los cursos virtuales ya tiene la capacidad para aprender de manera autónoma, ¿no? Ya tiene una costumbre de cómo aprender por sí solo ciertos contenidos y seguramente si lo hace con cierta frecuencia, pues ya seguramente ya tiene sus propias estrategias. Entonces, eh, con uno de mis clientes sí he podido ver que, por ejemplo, se lanzó una serie de cursos a los colaboradores, pasaron 3, 4 semanas y recién hubo ya una atracción, ya hubo una cantidad grande de participantes. ¿Por qué? Porque hubo un tema digamos, de acondicionamiento. Y este acondicionamiento se debe pues justamente a que los colaboradores tenían esta necesidad de aprender a aprender, a acomodarse a esta nueva manera, ¿no? Entonces, por mi parte, para generar esto, yo siempre recomiendo generar alguna especie de inducción. Antes de lanzar propiamente los cursos virtuales, dar una inducción o inclusive también por comunicados, generar algún mecanismo de comunicación en el que ya vamos dando ciertos tips o ciertas recomendaciones de cómo uno puede ir estudiando de manera autónoma los cursos que posteriormente se les va a brindar, ¿no? Pensar en un plan, digamos, de inducción, valga la redundancia, ¿no? Previo al lanzamiento de los cursos, va a generar ciertas facilidades o les va a permitir estar en autos el participante para que pueda adquirir estos conocimientos, ¿no? Y lo otro importante también es apoyarse en los mandos medios, en los líderes. Sí, también con uno de mis clientes nos percatamos de que hubo un grupo de personas que entraron con mayor frecuencia a los cursos que se brindaban. Y bueno, y daba la coincidencia que en aquellas personas o aquellos grupos de colaboradores en donde entraban más era porque el líder de alguna otra manera estaba involucrado y estaba fomentando el acceso, o inclusive el líder de otra manera también entraba a los cursos virtuales. Entonces, apoyarse en los líderes es un buen mecanismo para incentivar este aprendizaje virtual y generar un clima, si es que se puede decir, en el que ya se genere un hábito de que una de las partes o de las labores que uno tiene que hacer ahora es pues aprender a través de los medios virtuales, ¿no? Por lo menos yo podría comentar estos dos aspectos que he podido notar en la experiencia que tengo. Excelente, Mario. Complementando lo que menciona Mario y a la pregunta de Paul. No sé si, Paul, confírmame si ves mi pantalla, hay una frase. Por supuesto, así es. Sí, solo quiero cerrar con esto mi intervención. Esto es parte de un artículo que también lo estoy compartiendo, un artículo que escribí hace algunas semanas de lecciones aprendidas en educación virtual, se los he compartido, y una parte de ese artículo menciona justamente esta frase. La educación virtual funciona bien solamente cuando se cumple un requisito indispensable, inexcusable.
que el estudiante sea de alto perfil, es decir, que tenga un interés genuino en adquirir conocimientos y capacidad de ser autodidacta. Algo que es complicado, ¿no? Pónganse ustedes mismos, ¿no? El tema virtual requiere mucha disciplina, más aún cuando son temas asíncronos, si uno no se organiza, si uno no requiere una constancia de disciplina, de qué es lo que tengo que yo hacer y soy organizado, el curso virtual no te va a enseñar a organizar, es algo que debes haberlo generado, ¿no? Entonces, en todo caso, también toca reflexionar y pensar si es que nuestros estudiantes están preparados para una educación virtual. Quizás no tanto, quizás hay que trabajar también en ese aspecto, ¿no? Ahí les dejo el artículo, el enlace, y con esto ya culmino mi intervención, Paul. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Mario. Efectivamente, creo que para todos es claro que la educación virtual ha tomado en estos tiempos una relevancia muy importante, ¿no? Aquellos que estuvieron preparados, pues aprovecharon la oportunidad para fortalecer sus capacidades, y quienes no, pues se han visto de alguna manera obligados a sumarse a la ola de la educación virtual y a trabajar casi corriendo para poder operar y no interrumpir el avance del negocio, ¿no? Yo, bueno, como lo comentó Luis al inicio, efectivamente queríamos comentarles, nosotros hemos preparado un curso que va a dictar tanto Luis como Mario, en el cual van a poder profundizar con mucha más calma y mucho más tiempo en los conceptos que hemos revisado hoy día, ¿no? Es un curso que tiene 4 módulos, ¿no? Estos módulos tienen que ver con el diseño instruccional propiamente dicho, ¿no? La producción de contenidos, las plataformas... ¿Vas a compartir pantalla, Paul? No, todavía. Así es, sí, y la gestión de proyectos, ¿no? Entonces ahora les comparto un detalle muy breve para dar pase para dar cierre a la presentación. No sé si me confirman si es que se está viendo mi pantalla. Sí, sí se ve, Paul. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el objetivo del curso fundamentalmente es que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar un curso virtual, de poder publicarlo dentro de una plataforma de aprendizaje online, empleando evidentemente pautas técnico-didácticas y herramientas gratuitas, ¿no? Y básicamente que esté centrado en la experiencia del usuario, ¿no? Como les comentaba, tiene cuatro módulos, ¿no? En cada uno de ellos va a entrarse en profundidad en cada uno de los conceptos que se han repasado hoy día. Para quienes les interese, creo que puede ser una buena oportunidad para profundizar y aprender nuevamente de estos temas que están en vigencia, como hoy han tenido oportunidad de conocer a los docentes, que son Mario y Luis. Y bueno, respecto de la inversión, el curso tiene una inversión de $120, son 24 horas de entrenamiento, son sesiones en vivo, va a haber un certificado de participación, evidentemente. Bueno, tendrán un servidor Moodle instalado por 3 meses para que puedan aplicar todas las enseñanzas que van a recibir, van a tener mentoría de parte de los instructores. Los horarios que están previstos son del lunes, miércoles y viernes, del 12 al 28 de octubre, intercalado. Además, tenemos un descuento por pronto pago que estará vigente hasta el 30 de septiembre, que son $100, y adicionalmente, para ustedes que han participado de esta masterclass, ¿no? Tenemos un descuento especial de $80, que sería, digamos, el costo del curso. Para ustedes serían $80, y nosotros mañana les estamos enviando un correo con las instrucciones para que puedan inscribirse a los que estén interesados, ¿no? Este precio especial estará activo hasta el día 24, al final del día, ¿no? Así que ojalá que quienes estén interesados en profundizar en este tipo de herramientas y este tipo de conocimientos, pues se animen a participar con nosotros de esta oportunidad. Y por mi parte, y sería todo, estamos muy agradecidos de parte del equipo de Nuxtu, también con Luis y con Mario por haber compartido con nosotros sus experiencias, y con ustedes por haber participado del workshop. Antes de despedirme, quisiera comentarles que ustedes tienen acceso ya de por sí a la plataforma de Nuxtu, por la cual han ingresado a esta videoconferencia, y ahí van a poder encontrar además algunos contenidos adicionales de otros webinars que hemos realizado, y a partir de mañana, por la tarde, van a poder encontrar el material de este webinar y también el video de la sesión, para los que estén interesados en volver a
ver o repasar algún concepto específico. Muchas gracias con todos. Oh, gracias a ti, Paul, gracias a todos los asistentes. Un gusto verlos. Cuídense.